Su esposa dijo, su presencia me irrita. Desearía que desapareciera para siempre. Y desapareció. Lo que dejó atrás la hace gritar. Sinceramente su presencia me irrita. Desearía que él desapareciera para siempre para finalmente poder estar contigo. Esas fueron las palabras que Lauren Miller le susurró a su amante por teléfono, su risa tan aguda como para cortar vidrio, sin saber que su devoto esposo de 5 años estaba parado en el pasillo escuchando su traición. Ella no tenía idea de que el pobre trabajador de la construcción del que se burlaba en secreto estaba a punto de concederle su deseo de la manera más devastadora posible. Lo que sucede después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la traición y el precio de dar por sentada la devoción de alguien. Espectadores, ¿qué harían si escucharan a la persona por la que sacrificaron todo desear que desaparecieran? El sonido de la risa de Lauren se escuchó a través de la delgada rendija de la puerta principal. La mano de Aarón se congeló en el pomo, su pecho se apretó bajo el peso de algo que aún no podía nombrar. Se inclinó más cerca, con la arenilla del día en la obra todavía adherida a sus botas, y captó el tono agudo de su voz. Sinceramente su presencia me irrita. Él ni siquiera se da cuenta de lo pequeño que es comparado contigo. Desearía que desapareciera para siempre. Las palabras se deslizaron dentro de él como una espada. Se le cortó la respiración y se le cerró la garganta. Al otro lado de la puerta, el tono de Lauren se suavizó hasta convertirse en una risita ligera y juguetona, el tipo de sonido que no había escuchado dirigido a él en años. Cada risa desprendía lo poco de comodidad que les quedaba de su matrimonio de 5 años. Aarón se quedó quieto, arraigado en el silencio del porche. Ella continuó, hablando en fragmentos susurrantes. El nombre se le escapó una vez, el de un hombre al que nunca había conocido, pero del que había oído hablar por sus comentarios al pasar. Rico, encantador, el tipo de hombre que enviaba flores en jarrones de cristal y entradas a lugares que el salario de horas extras de Aarón nunca podría comprar. Cerró los ojos y escuchó hasta que terminó el último clic de la llamada. Solo entonces giró el pomo. La puerta se abrió con un crujido. Lauren estaba sentada acurrucada en el sofá, con las piernas dobladas debajo de ella y el teléfono boca abajo a su costado. Ella levantó la vista rápidamente, su expresión suave y una leve sonrisa tirando de sus labios. «Llegas temprano a casa», dijo ella. Aarón asintió, calmando la voz. Hub terminó antes de lo esperado. Entró, dejó la lonchera en la encimera y colgó la chaqueta junto a la puerta. Sus movimientos eran lentos, deliberados, practicados, cada uno como una máscara para cubrir la fractura que se ensanchaba en su interior. La sala olía ligeramente a su perfume, el caro que ella afirmaba haber comprado con descuento, pero que una vez había visto expuesto en revistas de moda. Su copa de vino, todavía medio llena, estaba en la mesa de centro junto a una revista abierta. La cogió con indiferencia, como si nada hubiera pasado. Aarón se sentó en su silla habitual, con las manos apoyadas en las rodillas, callosas y enrojecidas por el trabajo del día. La miró brevemente, lo justo para memorizar la curva de su mandíbula, la facilidad con la que bebía, la ausencia de culpa en sus ojos. El reloj de la pared marcaba el ritmo sin parar. Lo escuchaba, cada segundo martilleándolo como clavos clavados en la madera. No habló de lo que había oído. Él no preguntó. No exigió. En cambio, se sentó en silencio, dejando que la amargura se asentara profundamente donde ella no podía ver. Sin embargo, algo estaba cambiando en su interior. El hombre del que se burlaba, considerándolo insignificante, ya no estaba herido. Era calculador. Sus palabras, que parecían un insulto, se habían convertido en una instrucción. Quería que se fuera. Y pronto aprendería lo que realmente significaba vivir sin él. Los siguientes 3 días transcurrieron bajo una fina capa de silencio. Aarón se movía por la casa como una sombra, firme, educado, siempre donde se esperaba que estuviera, sin delatar jamás la tormenta que se abría a fuego lento tras sus ojos. La besaba en la mejilla cuando salía a hacer recados, traía el correo, subía la compra del coche. Lauren se movía como si nada hubiera roto la superficie de su matrimonio, como si sus palabras no hubieran destrozado los cimientos que él había construido con manos callosas y largas horas. La tercera noche,
Dejó una copa de vino junto a su plato y se reclinó en su silla. Su tono tenía la cautelosa carga de un anuncio ensayado. Estoy pensando, dijo, revolviendo la pasta con un movimiento lento y distraído. Necesito un descanso. Tiempo para mí. Unas vacaciones en solitario. Solo unas semanas para redescubrirme a mí mismo. Aarón levantó el tenedor, lo hizo girar y probó la comida. Masticó lentamente, su rostro ilegible bajo el resplandor ámbar de la luz del comedor. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. 3 semanas, dijo ella rápidamente, casi con entusiasmo. Encontré este paquete de retiro. Playas hermosas, mañanas tranquilas. Hora de averiguar qué quiero. El tenedor reposó contra el borde de su plato. Tragó saliva, se limpió la boca con una servilleta y asintió una vez. Si eso es lo que quieres. Sus ojos escrutaron su rostro, esperando resistencia. No la hubo. Su aceptación relajó algo en sus hombros. Tomó un sorbo de vino, sus labios se curvaron en las comisuras. Sabía que lo entenderías, dijo, casi para sí misma. Aarón terminó su comida en silencio, se disculpó y subió a ducharse. El agua golpeaba contra su piel, caliente e implacable, pero no hizo nada para borrar el recuerdo de su risa ni de la palabra que había dicho por teléfono. Le dolía el pecho, pero debajo del dolor estaba. La determinación se endureció hasta convertirse en algo firme e inquebrantable. La semana siguiente transcurrió con rapidez. Lauren tarareaba mientras guardaba ropa nueva en su maleta. Las bolsas de la compra se alineaban contra la pared del dormitorio. Aarón las llevaba al maletero sin quejarse, doblando las camisas con precisión cuando ella pedía ayuda. Conducía el sedán plateado que le había comprado 2 años antes, cuyo interior aún olía ligeramente a acondicionador de cuero. Lauren estaba sentada en el asiento del copiloto, revisando su teléfono y tarareando en voz baja. El equipaje nuevo yacía apilado en el asiento trasero, con las etiquetas ya impresas con su nombre. La autopista interestatal se extendía en largos tramos grises, con los faros atravesando la niebla matutina. Ninguno de los dos habló mucho. Ella golpeaba el pie al ritmo de una canción pop que se filtraba por sus auriculares. Aarón mantenía la vista fija en la carretera, con las manos firmes en el volante. En la terminal de recogida, subió sus maletas a la acera. Los viajeros pasaban apresurados con sus maletas con ruedas, sus voces mezclándose con el zumbido de los anuncios que resonaban en los altos techos. Lauren se alisó el pelo, se ajustó las gafas de sol y giró a él. No me esperes despierta, dijo con una leve risa. Estaré demasiado ocupada buscándome a mí misma. Aarón colocó su última maleta a su lado, cerró el maletero y la miró con calma. Cuídate, dijo. Ella se inclinó, le dio un beso rápido en la mejilla y caminó hacia las puertas corredizas de cristal. La vio mezclarse entre la multitud, sus tacones resonando contra el suelo de baldosas. Dentro, la siguió a distancia, esperando cerca de las ventanas de observación. La vio pasar por el control de seguridad, deteniéndose brevemente ante el puesto de control para mirar su tarjeta de embarque. Luego desapareció entre la multitud de pasajeros. Aarón se quedó hasta que el avión despegó de la pista, con el morro abriéndose paso entre la bruma matutina. Solo entonces se giró, metiendo las manos en los bolsillos de la chaqueta, y regresó al estacionamiento. Para cuando se sentó al volante, el plan ya había tomado forma. El coche zumbaba bajo él mientras entraba en la rampa de salida. El sedán lo llevó de vuelta a la ciudad. El reloj del tablero marcaba las 9 mientras la ciudad despertaba a su alrededor. Aarón no se quedó en casa. A media mañana, estaba sentado en la oficina de un agente inmobiliario, con las persianas bajadas para protegerse de la intensa luz. La oficina olía ligeramente a café recién hecho y tinta de impresora. Aarón estaba sentado frente a una mujer con una chaqueta azul marino, el pelo recogido en un moño impecable, la mirada penetrante pero educada. Una carpeta gruesa yacía abierta sobre el escritorio, entre ellos fotos satinadas de casas guardadas cuidadosamente dentro. Dijiste que querías actuar rápido, empezó ella, deslizando una hoja hacia adelante. Si firmas este contrato de venta, puedo traer al fotógrafo aquí antes del mediodía.
La propiedad estará en el mercado esta noche. Aarón apoyó sus manos callosas sobre el papel y frotó el pulgar contra el borde como si estuviera alisando una tabla áspera. Había construido sueños en esa casa, un cheque de horas extras a la vez, y ahora se estaba preparando para dejarlo ir sin ceremonias. ¿Qué tan rápido se puede vender? Él preguntó. En este mercado, ella golpeó su pluma contra el papel. 1 semana, 2 como máximo. Los compradores en efectivo se mueven rápido. Él asintió una vez. La pluma se sentía pesada en su mano, pero el trazo de su firma era firme. Con cada letra de su nombre, otro hilo de la vida que había construido con Lauren se deshizo. El agente inmobiliario recogió la hoja y le dedicó una sonrisa firme. Déjamelo a mí. Me pondré en contacto contigo antes de que termine el día. Cuando Aarón salió nuevamente, la luz del sol le dio de lleno en la cara. Se detuvo en la acera, dejando que el calor penetrara en su piel. La decisión ya no estaba en su mente. Fue incluido en un contrato. Caminó hacia el auto, el sedán plateado que alguna vez había sentido como un regalo para su esposa, pero que ahora era una carga no deseada, y abrió la puerta. El asiento aún olía levemente al ambientador que ella prefería, ese que tenía una dulzura empalagosa que se adhería a la tela. Agarró el volante y permaneció sentado durante un largo minuto, mirando fijamente el tablero. A través del parabrisas la ciudad se movía con normalidad. Una mujer empujó un cochecito por la calle. Un hombre con corbata se aflojó el cuello al salir de un restaurante. Ninguno de ellos sabía que en la silenciosa oficina detrás de él, un matrimonio acababa de traducirse en papeleo y valor de mercado. Aarón salió de la oficina del agente inmobiliario con el acuerdo firmado y cuidadosamente doblado en su bolsillo. Él no condujo hasta casa. En lugar de eso, giró el coche hacia el distrito del juzgado, y el sedán plateado lo llevó pasando por filas de edificios de ladrillo hasta que apareció el despacho de abogados. El distrito judicial estaba sumido en un silencio que oprimía el pecho de Aarón cuando entró en la oficina del abogado. El área de recepción olía levemente a esmalte y papel y la alfombra amortiguaba cada paso. En la pared había una placa de bronce que llevaba el nombre de la empresa, claro y conciso. Lo condujeron a una sala de conferencias donde un hombre con traje oscuro estaba sentado esperando. Una carpeta de cuero abierta frente a él. El abogado se ajustó las gafas, hojeó una página y miró hacia arriba. Señor Miller, dijo con voz mesurada. Estás aquí para iniciar el proceso de divorcio. Aarón asintió. Se sentó con los hombros rectos y las manos apoyadas sobre la mesa. El abogado abrió aún más la carpeta, revelando prolijas pilas de papeles. Primero necesitaré recopilar algo de información. ¿Años casados? 5. ¿Niños? La mandíbula de Aarón se tensó. Ninguno. ¿Activos compartidos? Ninguno. El abogado tomaba notas con trazos rápidos y precisos. ¿Tú entiendes? El abogado continuó. Esto no se resuelve en un día. Hoy preparamos y presentamos la petición. Una vez en el tribunal, el proceso comienza formalmente. Se le entregarán los documentos a su debido tiempo. Entiendo. Aarón dijo. Su voz era firme, pero sus ojos contenían el peso de alguien que ya había hecho las paces con la pérdida. El abogado pasó un formulario a través de la mesa. Esto me da autorización para actuar en su nombre. Nada más vinculante que eso hoy en día. Aarón leyó cada línea cuidadosamente. La pluma se sentía áspera entre sus dedos, pero cuando firmó, su nombre se presionó en la página con claridad. El abogado recogió el formulario y lo metió en la carpeta. Lo archivaremos esta tarde. Recibirá copias para sus registros una vez que el empleado las selle. Aarón Rose le dio las gracias en voz baja y salió de la habitación. Afuera, el cielo se había vuelto gris pálido y las nubes se desplazaban bajas. Bajó las escaleras del juzgado y se detuvo en la acera. La gente pasaba apresurada, abogados con maletines, oficinistas llevando expedientes, desconocidos atrapados en el ritmo de sus propias rutinas. Por un momento, Aarón se quedó quieto, su aliento visible en el aire fresco. Lo que una vez fue un matrimonio ahora existía como papeleo, un caso esperando el sello del tribunal. Ya no era solo un pensamiento en su cabeza o un plan susurrado a sí mismo.
Fue real. Se giró, caminó hacia el sedán y se deslizó en el asiento del conductor. El silencio en su interior lo oprimía, pero no era insoportable. Era el silencio del movimiento, de los pasos dados hacia algo definitivo. Su reflejo lo miraba desde el espejo retrovisor, fijo, inexpresivo, inquebrantable. Se había cruzado la línea y no había retorno. El cielo estaba bajo y gris. Cuando Aarón sacó el sedán de la carretera principal y lo condujo hacia el estacionamiento del corredor. El lugar estaba tranquilo, excepto por el silbido de los neumáticos contra la grava y el tintineo de una llave inglesa en algún lugar del garaje. Una hilera de coches pulidos brillaba bajo la luz tenue, y sus parabrisas emitían breves reflejos a medida que él pasaba. Un hombre con un portapapeles dio un paso adelante, sacándose el polvo de la manga. Aarón apagó el motor, salió y cerró la puerta con un golpe sordo. ¿Estás buscando vender?, preguntó el corredor, observándolo con ojo experto. Aarón Miller, dijo, extendiendo una carpeta. Título, registro, historial de mantenimiento, todo está en orden. El hombre abrió la tapa, miró los documentos y luego se agachó para estudiar el sedán. Sus nudillos golpearon la banda de rodadura del neumático. Se enderezó, envolvió el capó 2 veces con la palma de la mano y luego se deslizó detrás del volante. El encendido giró limpio. El motor arrancó con un zumbido suave que se instaló en el estacionamiento como una corriente baja. Buen estado, dijo el corredor alzando la voz por encima del sonido. Encendió las luces, probó los limpiaparabrisas, dejó el motor al ralentí, luego lo apagó y salió. Kilometraje. A Aarón le dio el número. El corredor garabateó algo en su portapapeles y luego guardó el bolígrafo en su bolsillo. Yo me encargaré del listado. Un coche como este no estará mucho tiempo parado. Cuando se vende, los fondos van directamente a su cuenta. Aarón asintió una vez. Su mirada se detuvo en la pintura metálica, las tenues marcas de desgaste cerca del mango, el interior de cuero por el que había trabajado muchas horas para poder pagarlo. Él no dijo nada. El corredor cerró la carpeta y se la metió bajo el brazo. Me pondré en contacto contigo. Aarón se giró, la grava crujiendo bajo sus botas, su camioneta de trabajo esperaba en la acera, sencilla y desgastada, con su asiento moldeado a su peso. Se subió, agarró el volante y arrancó el motor. El ruido aumentó de forma constante y familiar, llevándolo de regreso al camino. El sedán permaneció atrás, estacionado entre desconocidos, esperando ser reclamado por otra vida. La casa estaba en silencio cuando Aarón cruzó la puerta. No encendió las luces. El tenue resplandor de las farolas de la calle presionaba las ventanas, extendiendo sombras a lo largo de la sala de estar. Él estaba de pie en el centro de todo, el silencio lo envolvía fuertemente. Se sentó pesadamente en su silla, el único cojín moldeado por años de uso. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, con los dedos bien abiertos, y en el silencio los recuerdos llegaban sin ser invitados. El primer año de su matrimonio, el apartamento alquilado con la pintura descascarada y las tuberías vibrando. Había trabajado turnos largos entonces, transportando madera en el calor del verano, soldando vigas hasta que le dolieron los brazos. Había traído a casa el sobre con su sueldo y lo había puesto en sus manos con orgullo, seguro de que cada dólar significaba progreso. Ella le sonrió, lo besó, le dijo que estaba construyendo su futuro. La noche en que la sorprendió con el sedán volvió nítida y clara. Había escondido las llaves en una caja de sus bombones favoritos y le sudaban las palmas de las manos mientras ella arrancaba el envoltorio. Ella gritó de alegría, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello y presionando su cara contra su hombro. En ese momento pensó que le había dado una prueba de su devoción. Otros fragmentos emergieron, de pie bajo la lluvia afuera de una farmacia con medicamentos cuando ella había caído enferma, haciendo turnos extra para cubrir unas vacaciones que decía que necesitaba, sosteniendo su mano por la noche, esperando el sueño, imaginando a los niños que algún día podrían criar bajo este techo. Cada recuerdo lo presionaba más profundamente, no con calidez sino con el dolor de la traición. Cada sacrificio, cada elección, cada sueño había sido construido sobre arena.
La mujer que una vez lo besó para el sedán ahora se reía en secreto con otro hombre, burlándose de la misma presencia que la había llevado a través de 5 años de estabilidad. Aarón se reclinó, con los ojos fijos en el techo y la mandíbula apretada. Él había amado sin reservas, se había entregado al matrimonio hasta que su cuerpo soportó el peso del mismo. Uñas agrietadas, palmas de las manos magulladas y músculos doloridos convertidos en pagos de hipoteca y armarios llenos. ¿Para qué? El reloj del pasillo hacía tic-tac, constante, indiferente. Arriba, el dormitorio estaba ordenado e intacto, su aroma se aferraba a las almohadas. Cerró los ojos y dejó que el silencio se expandiera. Su amor había sido real, sus sacrificios innumerables, pero ahora el pasado solo agudizaba su determinación. La tercera semana llegó con los papeles sellados y las llamadas telefónicas contestadas. La voz del agente inmobiliario había sido la primera en transmitir la noticia. Oferta aceptada, contrato firmado, fondos disponibles pronto. Luego, el corredor confirmó que el sedán había desaparecido y acreditó el importe en su cuenta. El abogado le siguió, con un tono seco y definitivo, diciéndole que los papeles del divorcio estaban listos para su firma. Aarón condujo hasta la oficina, firmó donde estaba el bolígrafo y se fue sin decir palabra. Su nombre estaba grabado en la página, cerrando la última puerta. De regreso a la casa, se quedó parado en la entrada, con el peso de las llaves en la palma de su mano. Habitaciones que una vez estuvieron llenas de su risa, de su perfume, de su presencia, ahora se sentían vacías, esperando a ser despojadas. Guardó las llaves en el bolsillo y subió las escaleras. En el dormitorio, sus vestidos todavía colgaban en el armario, los colores alineados en filas ordenadas. Las joyas brillaban tenuemente en las bandejas. Perfumes reunidos en el tocador. Abrió un cajón, sacó una bufanda y la dejó deslizarse entre sus dedos antes de volver a guardarla. Cada objeto era un pedazo de la vida que ella creía permanente, que pronto sería empaquetado y pronto desaparecería. Abajo, la cocina estaba limpia, los platos apilados en los armarios y el zumbido del refrigerador rompía el silencio. Tocó el mostrador donde había dejado los sobres de pago, donde había dejado notas recordándole la cena, donde una vez creyó que se construía el amor. Su mano se demoró un momento y luego se apartó. La casa ya no les pertenecía. El coche ya no esperaba en la entrada. El matrimonio ya no llevaba su nombre. Todo había sido cortado limpiamente. Cada pieza de su comodidad desmantelada con precisión. Aarón regresó a la sala de estar, permaneció allí por un largo momento y dejó que el silencio lo invadiera. La tercera semana ya pasó. Su parte estaba terminada. Al día siguiente, llamó a su amigo más antiguo, un hombre, que lo conocía desde antes del matrimonio, antes de los años de sacrificio. Juntos, caminaron por la casa con cajas y equipaje vacío alineados contra las paredes. Aarón abrió el armario primero. Los vestidos se deslizaron desde las perchas hasta las maletas. Los tacones resonaron al ser bajados a las cajas. Las bandejas de joyas estaban apiladas cuidadosamente. Perfumes sellados en plástico. Fotografías sacadas de sus marcos y guardadas. Cada pieza desapareció en la pila cada vez mayor. Una vida reducida a equipaje listo para ser entregado. Su amigo trabajaba en silencio, sin decir nada mientras limpiaban habitación tras habitación. La cocina siguió. Libros de cocina, platos, pequeñas baratijas. Ella había recogido. Luego la sala de estar, con los estantes vacíos. En la cama del piso de arriba, Aarón dejó una maleta abierta. Metió dentro un sobremanila con los papeles del divorcio cuidadosamente doblados. Encima colocó una hoja suelta con su propia mano. Querías que me fuera, ahora tienes tu deseo. Cerró la cremallera del estuche. Cuando todo estuvo terminado, la casa quedó vacía. No quedó ningún rastro de ella. Solo el eco de sus pasos sobre suelos despojados. Aarón llevó sus propias pertenencias, sus herramientas, las cajas que importaban, el peso de los cajones de su banco de trabajo hasta el camión. Su amigo cargó el último de su equipaje en su propio vehículo, listo para llevarlo a la casa de sus padres. En el porche, Aarón se detuvo con las llaves en la mano. Se giró una vez,
Miró las habitaciones vacías que había detrás de él y luego cerró la puerta. La cerradura hizo un clic definitivo y seco. Se subió al camión, arrancó el motor y siguió el camino para salir de la ciudad. En la esquina, su amiga giró en dirección contraria, llevando sus cosas al lugar donde las encontraría. Aaron siguió conduciendo. La línea de la carretera se extendía frente a él, llevándolo a otro estado, a otra vida. Las ruedas del avión chirriaron contra la pista. Lauren presionó su cabeza hacia atrás en el asiento, con una sonrisa tirando de sus labios. 3 semanas de escape, sol en la piel, bebidas al atardecer, mañanas transcurridas sin nada más que sus pensamientos. Se levantó de su asiento con la calma tranquila de alguien que está seguro de que su mundo la esperaba exactamente como lo había dejado. El viaje en taxi desde el aeropuerto fue lento y había mucho tráfico bajo el sol de la tarde. Ella estaba sentada atrás, revisando su teléfono y ensayando lo que diría cuando viera a Aaron. Tal vez le diría que necesitaba más tiempo separados. Tal vez podría contar una historia sobre la claridad y el autodescubrimiento. De cualquier manera, ella asumió que la misma vida la estaría esperando, estable y predecible, como siempre. Cuando el taxi entró en su calle, su sonrisa se congeló. Un coche extraño estaba estacionado en el camino de entrada. Las persianas eran diferentes. Cortinas pálidas que ella nunca había elegido. Flores frescas florecieron en macizos que ella no había plantado. Ella se inclinó hacia adelante. «Detente aquí», espetó, poniendo los billetes en la mano del conductor antes de que el taxi se detuviera. Arrastrando la maleta, corrió al porche. La llave raspó dentro de la cerradura, pero se negó a girar. Giró con más fuerza, conteniendo la respiración hasta que el metal se clavó profundamente en su palma. La cerradura había sido cambiada. La risa de una niña resonó en el interior, el sonido la atravesó. Golpeó la puerta una vez, 2 veces, alzando la voz. «Aaron, Aaron, abre la puerta». La puerta se abrió, pero no para él. Una mujer a la que nunca había visto estaba enmarcada en la entrada, con un bebé en equilibrio sobre su cadera. La sorpresa se dibujó en su rostro. «¿Puedo ayudarla?», preguntó la mujer, cautelosa. «Esta es mi casa», dijo Lauren, con la voz quebrada. «¿Está en mi casa?». La mujer negó con la cabeza suavemente. «La acabamos de comprar. Cerré el trato hace 3 días». Lauren se tambaleó hacia atrás, agarrando el asa de su maleta. Se giró aturdida, sacando el teléfono del bolso. El número de Aaron sonó una vez. Luego se cortó a una voz automática. Lo intentó de nuevo, más rápido, pero respondió el mismo mensaje. Le temblaba la mano al marcar a sus padres. La voz de su madre llegó al instante. «Lauren, gracias a Dios que hemos estado intentando contactarte. Hay desconocidos en mi casa», susurró Lauren. «Mi llave no funciona». «¿Dónde está Aaron?». «Ven aquí», dijo su madre en voz baja. «Te mostraremos lo que dejó». La línea se cortó. Lauren se quedó parada un largo momento en el camino, mirando las ventanas de la casa que ya no le pertenecía. Luego, con la maleta rebotando tras ella, paró otro taxi. El conductor le preguntó la dirección y ella la dio con voz hueca. El viaje pasó borroso. Casas, escaparates, árboles, todo una mancha a través del cristal. Su pecho se apretó cuando vio la casa de sus padres. Ambos esperando en la puerta. «Dentro», dijo su padre, con rostro serio. «Necesitas ver». La casa olía a café y a cera para madera vieja. Lauren arrastró su maleta hasta el umbral, la mano de su madre rozando su brazo, la mirada de su padre siguiendo cada uno de sus pasos. La llevaron por el pasillo sin decir palabra. Su silencio era más pesado que cualquier cosa que pudieran haber dicho. La puerta de la habitación de invitados se abrió y la visión la dejó congelada en el lugar. Equipaje. Su equipaje estaba apilado en filas ordenadas contra la pared. Cajas etiquetadas con la letra de su marido. Vestidos que ella había doblado con sus propias manos, ahora eran doblados nuevamente por otra persona. Frascos de perfume envueltos en papel de periódico. Zapatos alineados en pares cuidadosos. Fotografías deslizadas dentro de sobres. Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Qué?»,
¿Qué es esto? Su padre no respondió. Él solo asintió hacia la maleta más grande, la que descansaba en la parte delantera. Lauren se tambaleó hacia adelante, se arrodilló y abrió la cremallera de un tirón. Ropa presionada una contra la otra, con el leve aroma a lavanda adherido a ellas. Encima se encuentra un sobremanila. Sus dedos temblaron mientras lo abría. Los papeles del divorcio se deslizaron, cada página sellada, su nombre firmado con trazos limpios y deliberados. Encima de la pila había una única nota escrita a mano. Querías que me fuera, ahora tienes tu deseo. Las palabras se volvieron borrosas mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Apretó el papel contra su pecho y un sonido se abrió paso a través de su garganta. Un grito rasgó la casa silenciosa, áspero y desgarrador, haciendo vibrar las paredes. Ella cayó de rodillas y el papel se esparció por el suelo como hojas caídas. Su madre se acercó a ella, pero su padre levantó una mano. Se quedaron en la puerta mirando cómo Lauren se desmoronaba junto a la maleta, con sollozos entrecortados y desiguales. Todo recuerdo de Consuelo se hizo añicos en ese momento. La casa, el coche, la seguridad, ella se había burlado. El marido al que ella había despedido. Todo se ha ido. Aarón había desaparecido. No con una pelea, no con una advertencia, sino con la precisión de un hombre que había planeado cada paso. No le había dejado nada más que el eco de sus propias palabras y la ruina de sus propias decisiones. La maleta estaba abierta a su lado, un ataúd para la vida que ya no tenía. Y cuando su grito se desvaneció en sollozos, la verdad pesaba en la habitación. Algunas pérdidas no son accidentes. Son el precio de la traición. Si estuvieras en el lugar de Aarón, ¿qué harías? No olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y reales.